¿Qué ocurre cuando haces lo malo? Después de hacer lo malo, es imposible que reciba algún bien. Después que una persona simplemente hace las cosas mal hechas, pues lo que va a recibir es lo que es debido a eso. Y como muchas veces están en esa condición, el hombre aún así se torna más y más rebelde contra Dios. Y como no aprueba tener en cuenta a Dios, Dios también le entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice que, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y pues es el modo en el que Pablo concluye en este primer capítulo, sí, leyendo así los versos del 28 al 30. En el primer capítulo, Pablo concluye diciendo estas palabras. Cuando el hombre está viviendo ajeno a la voluntad de Dios, cuando el hombre se rebela contra Dios, ni le honra, ni le glorifica, ni le agradece, se ensoberbece, se dispone a continuar haciendo las cosas que pues son en desacuerdo con la voluntad de Dios, y se va contrario a lo que es de la naturaleza y va en contra de ello también, pues sufriendo las consecuencias a pesar de ello, aún así el hombre insiste y resiste la voluntad de Dios. No sé si has visto las noticias, pero cada vez que yo veo en las redes sociales o en las noticias, veo movimientos de feministas, veo movimientos de grupos LGTB, no sé cómo se menciona, y son personas que pienso de alguna manera, pues si le hablamos del evangelio lo rechazan a Dios, se levantan en contra del pueblo de Dios, en contra de Dios mismo, como si fuésemos sus enemigos. Y lo que estoy diciendo es, simplemente están viviendo en su rebeldía, ajenos a la voluntad de Dios y sufriendo las consecuencias de su extravío. No es otra cosa que eso. Ahora, fíjense, muchos de ellos, así es como termina Pablo diciendo, son personas que, estando atestados de toda injusticia, fornicación desmedida, sexo desmedido, perversidad. Hay muchas personas perversas, hacen cosas locas, avaricia, maldad, llenos de envidia. No estoy diciendo que estos grupos lo hacen de esa manera. Estoy diciendo literalmente de los hombres que viven y que practican estas cosas. Llenos de avaricia y de maldad, llenos de envidia, homicidios. Hay personas que son homicidas, son asesinos. Incluso personas religiosas. Estamos mirando las noticias y hay grupos de personas religiosas extremistas que decapitan, que asesinan a las personas, que a sus mujeres las golpean, que a las niñas las violan, y son supuestamente personas religiosas. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada eso? Pues no. Y son personas contenciosas, llenos de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, siempre murmurando de otros, detractores, aborrecedores de Dios, aborrecen a Dios, rechazan a Jesús. Sí, lo hay grupos religiosos, personas que niegan a Jesucristo y persiguen a los que creen en Jesús. Sí, y ustedes piensan que esto no ocurre en el mundo hoy, ocurría en el tiempo de Pablo y ocurre en nuestro tiempo. Y así es como la Biblia describe: injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No tienen misericordia de las personas. Y en esa condición
se encuentran muchas personas. Quizás en algún momento en nuestra vida pudimos comportarnos así. Quienes habiendo entendido esto. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo que entendamos? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ya no estoy hablando del juicio de los hombres, no, el juicio de Dios. Dios no hace acepción de personas. El que se comporte así, sí. Si hay personas que dicen que son creyentes o que son cristianas y se comportan de esta manera, Dios los va a juzgar. Si hay personas que no creen en Dios y que aborrecen a Dios, Dios le va a juzgar. No importa quién sea, judío o griego, bárbaro o escita, siervo o libre, gobernante o parte del pueblo, rey, presidente, quien sea, Dios no hace acepción de personas. Y esta es la palabra que no se predica solo en el púlpito de la iglesia. Es la palabra que Dios quiere que tú y yo debamos compartir. Esto no hace acepción de personas. Literalmente dice así: a los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Según el juicio de Dios, lo que dice Pablo, el Dios justo, el Dios soberano, dice Él mismo que el que vive y practica estas cosas es digno de muerte. Y en eso quizás pues nos hemos comportado tú y yo en algún momento de nuestra vida. Por eso es que te digo que hay esperanza, porque Dios, a pesar de esto, lo veremos en el transcurso del estudio de este libro tan maravilloso y muy profundo teológicamente, porque explica el Evangelio de manera tal que tú y yo quedamos desnudos delante de un Dios que es soberano y justo y perfecto, y Dios descubre o revela a nuestra vida lo que hay dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, nuestra maldad, nuestra pecaminosidad. Y aún así, siendo enemigos de Dios, habiendo vivido ajenos a su voluntad, Dios nos tuvo misericordia y por su gracia nos reveló el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y tenemos esperanza, aún para estas personas que viven en esta condición. Dios llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios quiere transformar nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Sí, la Biblia no es solamente un libro religioso. La Biblia es un libro que trasciende y que describe como una palabra que es una espada más poderosa que una espada de filo, que penetra hasta partir los tuétanos y las coyunturas, y que disciernen los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Y saben lo que es la espada? Nos mata. La justicia de Dios nos mata. La letra de Dios nos mata. ¿Saben por qué? Porque es necesario que uno muera primero para después poder experimentar la resurrección. Dios quiere que los creyentes pues resuciten con Jesús. La paga del pecado es muerte. Por medio de su ley y de su palabra, Dios quiere mostrarnos que la condición nuestra era que estábamos literalmente muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra de Dios, la ley de Dios, mata al ser humano. Pero la gracia de Dios y el Evangelio de Jesús, que es poder para la salvación, le da al ser humano vida. A todos aquellos que se vuelven a Jesús arrepentidos, para ellos hay esperanza. Hay un mensaje que es un mensaje de salvación. Todos aquellos que creen pueden acercarse a Dios, experimentar el perdón de sus pecados, ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y por medio de la fe, como un don, somos salvos por gracia en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.